Corría el año 1902. España mantenía aún la ocupación militar sobre Marruecos, por lo que los jóvenes eran enviados allí a pasar el servicio militar obligatorio, fundamentalmente los de las clases sociales bajas, que eran los que no tenían la posibilidad de pagar para impedir ser reclutados. Muchas familias, atemorizadas, enviaban a sus hijos hacia otros países. En esa terrible situación se vio el matrimonio Caberdós Llosa, a quien no les quedó otro remedio que enviar a Cuba a su hijo varón, de apenas 12 años, en compañía de un primo unos años mayor que él. El adolescente trajo consigo una vieja tradición familiar, casi un secreto, que ha perdurado hasta nuestros días. Probablemente usted, que nos está mirando, haya disfrutado de esta tradición. Si quiere saber de qué se trata, no se vaya. Quédese con nosotros, porque eso queremos, que usted conozca las cosas y las gentes que fueron, buscando simplemente tentar el asombro, su asombro. Buenas tardes, amigos. Estoy a la puerta de la casa de Pedro Caberdós Quer. Aquí nos vamos a enterar de cuál es la tradición centenaria de la familia. Él nos espera. Oh, buenos días, querido Rafaelito. ¿Cómo anda? Encantado de verte. Mucho, qué placer verte. Pasa, compadre, pasa, bien, bien. Acompáñame. Cuéntame, ¿qué hay detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal? Dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay un arenal. Dime si sobre el mangle no canta el sinsonte. Esta fabulosa historia comenzó con el abuelo de Pedrito. ¿Cómo llegó a Cuba? Bueno, mi abuelo, llamado Pedro Rosendo Federico Caberdós Llosa, llega a Cuba en 1902 y hace su entrada por el puerto de Santiago de Cuba, procedente de San Pedro de Arriba, Barcelona. Yo tengo entendido que tú descubriste en una ocasión, o tenías la noticia en una ocasión, de una misteriosa gaveta absolutamente sellada, que tu papá y tu mamá respetaron eso. Tu abuela fue la que la selló, pero tú decidiste romper con ese respeto, digamos, y la abriste. Precisamente por esa incertidumbre y esa interrogación, enseguida busqué un destornillador y la abrí. Óigame, cuando yo abro esa gaveta, vi cartas, fotografías, documentos, direcciones, y precisamente a ese tipo de direcciones escribí. Tú, conversando conmigo en una ocasión, me hablaste de una cierta fórmula de cómo hacer vinos. Recibo esa información de mi familia, de mis bisabuelos, Rosendo y Teresa, donde ellos tenían cultivo de la uva, o sea, los famosos viñedos, y la fabricación de varios tipos de uva, de vinos de uva. Y a raíz de eso, es como una luz que me ilumina, donde deseo continuar esa tradición. Sin embargo, tu papá y tu mamá son excelentes músicos que han dejado un fabuloso legado a la cultura musical cubana. A tu papá no le interesó nunca este tema de los vinos, etcétera. Nunca había a Pedro hablar de ese asunto. Pero quisiera ahora que tú me hablaras de tu papá y tu mamá y su relación con la música cubana. Es una cosa maravillosa y muy extraordinaria porque es, o fue, y sigue siendo un matrimonio ideal. Personas que se conocieron en la infancia y se quisieron toda una vida. Fue un binomio que ellos se hablaban por sus composiciones. Hay temas que precisamente cuando mi papá conoce a mi mamá, como mi mamá se enamora de mi papá, que al final nunca ella le dijo que estaba enamorada de mi papá. Mi papá, a pesar de ser un profesional en la comunicación, él siempre tuvo la motivación por la música y llegó a ser uno de los grandes compositores laureados de esta provincia y de este Guantánamo. Pero hay una cosa interesante que mi mamá también, compositora, la doctora Angelina Quer, ellos siempre siempre discutían los premios, pero siempre ganaba mi mamá. Mi papá siempre era como el segundo. De nuevo aquí, donde la luna brilla, te vi venir, me lo avisó
son estrellas. Tu papá integraba un trío que fue muy popular en Guantánamo, quizás en los años 30, 40, no sé, no puedo definirlo, llamado el Trío Azul. ¿Qué me dice de eso? No, bueno, al principio se llamaba Trío Caberdoso. Un trío formado, por supuesto, mi padre, Pedro Caberdoso. ¿Lo dirigía él, tu papá? Sí, estaba Cheche, ciego por cierto, y Raúl de Mesa. El trío muy popular, ellos realizaban muchas actividades aquí en Guantánamo, muy conocidos. Luego ellos deciden irse para la ciudad de La Habana, tratar de mejorar, a buscar fortuna, y le ponen el Trío Azul. Me gustaría saber cómo llegaste a la música. Estudié desde muy pequeño en la Escuela Luis Carbó de música. Allí me gradué de piano, me gradué de percusión de nivel elemental. Y hoy en día soy músico audicionado. Tengo un grupo profesional llamado Capitel, perteneciendo al Centro de la Música. Pero tú has creado un nuevo instrumento musical. Se me ocurrió diseñar un instrumento capaz de lograr los ritmos autóctonos con ese instrumento. Tú debes tener un instrumento muy cerca de aquí, me gustaría verlo y que me digas además cómo lo bautizaste. Mira cómo es. Es un instrumento que le puse el nombre de caberchelo. Caberchelo. Caberchelo, ¿por qué? Quiero agradecer a una persona que es Sigfrido Taquichero, un excelente artesano. ¿Cómo no? Precisamente conversando, eso fue en el 2003, en un diciembre. A mí se me ocurre la idea rápido y lo hago por escrito, por supuesto, hago un esquiz de cómo es el instrumento. Taquichero lo ve por primera vez y le llamó la atención. Precisamente él lo hizo, vio los planos y lo hicimos. Este es el primero, caberchelo. ¿Por qué? Caberdos y taquichelo. Es un guayo vegetariano, pero puede ser un güiro, pero se le incrusta el guayo, flejes, y la forma como ves es forma de una guitarra. Yo lo coloco. ¿Vas a tocar un numerito? Bueno, podemos hacer una pequeñita demostración, por ejemplo. Esto te posibilita hacer muchas cosas, según las habilidades. Ya yo grabé un disco con el Trío Amante, tuve la posibilidad de viajar hacia La Habana, participar en el Cuba Disco, compartir con músicos como Pancho Amá, como Eduardo Sosa, como Lino, y la posibilidad de una gran patente de la propiedad industrial, claro. Que el instrumento está patentado. Pedrito, la trova sin tragos se traba. Es una frase santiaguera. Tú elaboras vinos. Precisamente leyendo cartas de aquella época, me encuentro algunos detalles y cosas curiosas en cuanto a cómo la elaboración, cómo ellos hacen sus viñedos. Empiezo a tratar de acercarme a ellos en cuanto al diseño, en cuanto a la continuación del Caberdos. De ahí que sale el vino Caberdos III. Caberdos III, ¿por qué? Es por mi bisabuelo, por mi abuelo y por mí, que estoy tratando de realizar y de mantener esa maravillosa tradición. A raíz de eso, entonces, empiezo a mandar elementos del vino, autorización de que en la etiqueta, propuesta que hago de diseño, me reafirmen la continuidad, la experiencia. Aquí describe, por ejemplo, Caberdos III por la tercera generación, Pedro Caberdos III, y un diseño de la... que comienza en 1879. Exactamente. Y entonces aquí, tercero, como ves, es la bandera de Barcelona, los colores, un poco buscando la parte autóctona. Nos encontramos aquí en este pequeño local donde tengo aquí mi laboratorio. Como ven, estos son botellones con un proceso de fermentación especializado para evitar la contaminación. Y aquí vemos aquí mi paleta donde yo hago mi mezcla. La parte está acá de almacenar mi azúcar, los libros de enología, los libros de vino. No todo el mundo sabe hacer vino, aparentemente se dice, pero es un poco complejo. Me intereso porque las cosas salgan bien y tratar que el vino salga con la mayor calidad y el bouquet que yo estoy tratando de lograr. Arquitecto, músico, vinicultor y además radioaficionado. Ajá. ¿Cuál es tu preferencia por estas cuatro elementos que componen tu vida? Es una gran pregunta, porque la respuesta está en todo.
Con el vino, la gente toma, con mi instrumento, la gente baila, con la radioafición me promuevo. Y como dije en La Habana, en una conferencia que dice en la sala Catúrala en La Habana, para poder tocar el caberchelo, lo primero hay que darse un trago del vino cabernet. Pues bueno, brindame. Ahora mismo te la traigo. Bueno, compadre, aquí está. Y podemos brindar. Merci beaucoup. Chico, delicioso. Muchísimas gracias. Ven acá y yo hacía en el comienzo del programa. ¿Y por qué no finalizamos? Porque según yo hablé de que para poder tocar el caberchelo hay que tomar vino cabernet. Vino cabernet. ¿Y por qué usted y yo me ayuda a hacer un corito? Porque yo no canto. No, pero precisamente el caberchelo tiene eso, que no hace falta más nada. Te garantizo que no voy a cantar. Y si yo te obligo en el sentido de este changüí tan famoso, como Pastorita, Pastorita tiene que valer. Ni Pastorita me convence. Ahí. Pastorita tiene guarare conmigo. No sé por qué será. ¡Hey! Tiene guarare. Tiene guarare. No, yo no voy a cantar. Tiene guarare. No importa. Tiene guarare. Detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal, dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay un arenal. Dime si sobre el mangle no canta el sinsonte.